voy a grabar la clase. Les voy a dar opción a que ustedes mismos graben. Bueno, los que están en teléfono, pues lamentablemente no van a poder grabar, ¿no? Bueno. Bien. Bien, tenemos ese ejercicio. Y en ese ejercicio piden varios, yo creo que nos espera un gran año. Varias opciones, ¿no? Entre eso, déjenme ver cuáles son lo que sería. Espera un minuto. Ya, aquí está. A ver, lo que les pide problema. ¿Cuál número es ese? La verdad que no sé, dice 4. ¿Ya? Ejercicio 4. Ajá. No he hecho ninguna tarea, porque primero no es mi tarea. Pero lo que voy a hacer es resolverla recién. Así que, y si hay más personas ahí que me van siguiendo, mucho mejor. Entonces, recién la voy a hacer. Entonces, bien, lo primero que les pide es obtener el diagrama de momentos. ¿Ya? Esa es la parte A. Y obviamente que para obtener el diagrama de momentos, lo primero que hay que hacer es calcular las reacciones de la viga. Luego les pregunta el esfuerzo de compresión cuando X es igual a 0. Les pregunta si ocurre en la parte superior o inferior. Bueno, eso ya más adelante vamos a darnos cuenta. Podemos ir resolviendo de una vez, pero por ahora habría que analizar, ¿no? Cómo va esto. Luego, ¿qué más les pide? El esfuerzo de tracción, ¿ok? El esfuerzo de compresión a cierta distancia y lo mismo el esfuerzo de tracción a cierta distancia. Entonces, vamos a ver cómo nos va con este problema, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones. Si se dan cuenta, tiene dos cargas distribuidas. Voy a graficarlo aquí. Y esta parte es un voladizo, ¿no? Entonces, tenemos la reacción aquí. Tenemos la otra reacción acá. Listo. Entonces, esta carga que está aquí, como podrán darse cuenta, está afectada a una distancia de 4 metros, nada más. Entonces, como es una carga rectangular, eso va a ser representado por medio de, le voy a llamar una fuerza concentrada 1. Y de aquí para acá habrá otra, la que será una carga concentrada 2. Listo. Entonces, ¿cómo hallo esa carga concentrada? Bueno, esa carga concentrada representará este rectángulo, no fuera del área, que sería 7 por 4. En este caso, pues eso va a tener un valor de 28 kilonewtons sobre metros. ¿A qué distancia estará? Pues esto será 2 metros, porque como es un rectángulo, siempre está ubicado en la mitad, ¿no? Y esto también sería 2. Este, como está en la mitad, sería 1.5. Y por ende, esto también será 1.5. La fuerza concentrada 2, en este caso sería 2 por 3. Sería 6 kilonewtons metros. Entonces, listos. Entonces aquí tenemos la reacción A
y la reacción B. ¿Qué más sigue? Bueno, ahora sí, ¿no? Lo que siempre yo suelo hacer para que lo hagan más rápido, puede que estén en una lección o algo, es lo más idóneo, ¿no? Siempre aplicar la sumatoria de momentos. Porque por lo general es lo que nos permite hallar una de las reacciones más rápido. ¿Ya? Entonces yo siempre tomo en sentido antihorario positivo, por si acaso. Siempre la tomo en positivo el antihorario. Si lo hacen en horario positivo, no importa, les va a salir el mismo resultado, eso es lo de menos. Ya no importa hacia qué dirección lo tomen, siempre y cuando sigan las reglas, ¿no? Les va a salir el mismo resultado. Entonces, no nos olvidemos que esta distancia tiene 3. Entonces, esta primera fuerza nos genera un torque en sentido horario. Entonces, eso va a ser negativo. ¿Y a qué distancia? Una distancia de 5. Nuestra carga concentrada 1 va a ser 5. Negativo. Esta reacción en B genera un torque positivo. Entonces, al ser positivo, me va a generar a una distancia de 7. Y luego esta fuerza concentrada 2 de acá, que sería 7 más 1.5, tendríamos una distancia de 8.5. Y listo. Por la fuerza concentrada 2. Y eso tiene que darme 0. Entonces, al tener esto, simplemente despejamos. Este de aquí sería 28 por 5 más 8.5 por 6. RB. Esto será 28 por 5 más 8.5 por 6. 191 dividido para 7. Esto me da como resultado 27,285, 29 kilonewtons. Ah, otra cosa, aquí hay un error. Esto no iría en metros, porque ya es una fuerza, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenemos la primera reacción. Luego, ahora sí hacemos sumatoria de fuerzas, ¿no? Tenemos la reacción en A, más la reacción en B, menos la fuerza concentrada 1, que sería 28, y menos 6. Igual a 0. Necesitamos la reacción en A. Sería 28 y 6 tendrían un valor de 34. Menos la reacción en B que nos dio un valor de 27,29. Eso tendrá un valor de 6.71. Y eso sí tiene una razón de ser, ¿no? Porque si se dan cuenta, la parte de acá es donde está más cargada con respecto a la reacción en A. Entonces, sí tiene su motivo, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos esos dos valores ahí. Ahora procedemos a realizar el diagrama, ¿no? No sé cómo les habrán enseñado a ustedes los métodos para hallar los diagramas. ¿Se los enseñaron por medio de ecuaciones diferenciales? De los dos, pero con la convención de Beran-Johnson. Con método de ecuaciones y diferencial, pero por encima. Pues él ya enseñó eso en R1, ¿te acuerdas cómo él nos enseñó en R1? Ya. Es el mismo profesor de R1. La verdad que la convención, y esa la usa el Billy Johnson, es esta, ¿no? Si yo tomo un pedazo de mi viga, siempre voy a obtener esto, ¿no? Hacia abajo, perdón, hacia arriba,
y momento en sentido horario. Y este de aquí en sentido antihorario. Siempre se toma esto como positivo y este pues como negativo. Y este es el cortante y este es el cortante. Esa es la metodología que usa el libro de Billy Johnston. Y la mayoría de libros usa como quien dice, ese estándar, ¿no? Para que justamente se evite confusiones. Entonces, ese es el que yo siempre uso. Por lo general, a veces se suele usar también el de graficar el momento positivo hacia abajo, ¿ya? Eso también suele pasar. Pero eso se lo usa más en ingeniería civil. El Billy Johnston no lo usa así. Simplemente el Billy Johnston lo usa como debe ser, ¿no? Bueno, en este caso, como según la compañera dijo, ¿no? Lo usa por métodos de ecuaciones diferenciales. Voy a usarlo, ¿ya? Porque sí, es un poco más rápido, ¿no? De cierto modo. Y necesitamos el gráfico del cortante, perdón, del momento. Porque para responder las preguntas que nos hace el problema, ¿no? Justamente nos dice que grafiquemos, ¿no? El diagrama de momento. Pero para el de las ecuaciones diferenciales necesitamos también el gráfico del cortante. Ahora que lo pienso, sería un poco más sencillo hacer el otro método. Bueno, ambos. No, ya no nos pide ningún método en específico, puede ser cualquiera, hasta ecuaciones Ajá. singulares si queremos, porque lo que ya nos pide son los esfuerzos. Bueno, ecuaciones singulares, la verdad. Lo que viene después de la gráfica. Bueno, ecuaciones singulares en realidad no es como que fuera un método que se use para graficar. Ecuaciones singulares lo que sirve más que todo es para hallar momentos en ciertas secciones, aunque de por sí ese método es mucho más efectivo cuando necesitamos hallar la deflexión de una viga. Supongo que eso todavía no han visto, ¿verdad? Todavía no, solamente las ecuaciones. Ya, Entonces él dijo que no había, podemos hacer hasta método gráfico si nada la gana. Lo que importa es la gráfica de momento para obviamente hacer los cálculos de los esfuerzos. Bien, entonces vamos a hacer más bien el otro método, porque solamente quieren el gráfico del momento. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar un corte. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer, es hacer cortes. Este va a ser mi corte 1, este va a ser mi corte 2 y este mi corte 3. ¿Por qué tengo que hacer 3 cortes? Primero porque en esta zona no tengo nada. De aquí hacia acá hay un cambio. Tengo una carga rectangular, ¿no? Entonces tengo que cortar ahí. Y acá pues tengo otra carga diferente. Entonces tengo que cortar ahí. Cambios que existen. ¿Ya? Entonces, ahora sí procedo con el primer corte. Bien, con el primer corte tengo esta sección de viga. Y tengo mi reacción. A una distancia X. Y miren, ¿no? Cómo tengo que tomar el momento. Y el cortante. Entonces aquí iría mi cortante. Y luego el momento. Como bien ustedes saben, la derivada del momento es igual al cortante. Entonces, podría obtener las ecuaciones del cortante sin ningún problema. También sabemos pues que esta sección que voy a analizar del corte 1 estará simplemente disponible de 0 a 3. Así que pilas con eso.
Entonces planteo, ¿no? Sumatoria de momentos en donde hice el corte, en este punto, ¿no? Eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué nomás tengo? Tengo el momento aplicado en ese punto y la reacción en A. Gustavo, creo que hay un error ahí que pusiste cuando, a ver, ahorita me estoy fijando, multiplicaste por 5. La carga de 7 por 4, ay, ya me di cuenta. Ya, perdón. Ah, ya. Sí, sí, porque sí está bien. Igual lo voy a comprobar en SAC, después de que termine el gráfico, ¿no? Lo voy a comprobar en SAC. Bien, el momento menos este de aquí me genera un torque en sentido horario, va a ser negativo. La reacción en A nos dio un valor de 6,71. X. Y igual a 0, porque ya no tengo nada más. Y el momento es 6,71 por X. Entonces, eso va a ser mi ecuación del momento para ese punto. Como se podrán dar cuenta, es una ecuación de la recta. Y analizo en estos dos puntos. Cuando X es igual a 0, el momento, ¿cuánto va a valer? El momento, pues, será 0. Y cuando X es igual a 3, el momento debe ser 6,71 por 3. ¿Cuánto será? Me da un valor de 20,13 kilonewtons por metro. Listo, entonces ya tengo mi primer corte. Luego, el corte 2. Ese corte está entre 3 y 7. Listo. Entonces, si está entre 3 y 7, ese corte tendría esta forma. Tengo mi carga rectangular. Y mi reacción, ¿no? Bueno, ya se fue. Luego, ¿eso de dónde hasta dónde iría? Bueno, esto de aquí va a una distancia de X, como siempre. Y pues esto va a estar entre una distancia de 3. Obviamente que esto que está aquí va a ser X menos 3, ¿no? Bien. Entonces tenemos el valor del... Asimismo, ¿no? Siguiendo nuestro estándar, tenemos el cortante y tenemos el momento. Obviamente que también más adelante, bueno, en este caso se daría, ¿no? Y también está la fuerza axial, pero la fuerza axial, como no tenemos fuerzas en X, pues será 0, así que no se la suele agregar. Entonces, en este caso, aquí habría una fuerza, ¿no? Una carga concentrada que representa la fuerza de la carga distribuida, ¿no? Fuerza concentrada 1. Para ese caso, esa fuerza concentrada 1 va a ser nada más y nada menos que esto es 7, ¿no? 7 kilonewtons sobre metros. ¿Ya? Entonces sería 7 por la base, que sería X menos 3. Está ubicado desde este punto hasta acá una distancia de X menos 3 sobre 2. Recuerden que está en la mitad. Entonces, ahora sí, planteando la sumatoria de momentos en el corte, recuerden, de aquí hacia acá, esto me genera un torque positivo. Entonces, el momento que ya está ahí, más 7 por X menos 3, que es mi carga concentrada, multiplicada por la distancia, ¿no? Del brazo de palanca. En este caso sería X menos 3.
sobre 2. Y luego la reacción en A que me genera un torque en sentido horario negativo, que sería 6,71 por X. Y eso igual a 0. Listo. Entonces, ¿cuánto será? Esto pasando al otro lado me quedaría 7 medios por X menos 3 al cuadrado más negativo, perdón. 6,71 X. Entonces, así mismo, ¿no? Cuando X es igual a 3, ¿cuánto nos da? Si nosotros debemos saber que esto está bien, el momento debería darnos un valor exacto que el de acá. Entonces, el momento sería igual. Aquí, por ejemplo, 3 menos 3 se va a 0. Y esto se va. Ese término se va. Se hace 0. Y 6,71 por 3 es el 20,13 que ya habíamos obtenido acá. Eso nos comprueba que donde estamos analizando está bien. Cuando X es igual a 7, el momento, ¿cuánto será? Bien, cuando X es igual a 7, evaluamos, pues, ¿no? Menos 7 medios, 7 menos 3 al cuadrado, más 6,71 por 7. Entonces el momento va a ser igual bien, ese valor me dio menos 9,03. Ay, perdón. Lo siento. No, sí. ¿Sí les dio ese valor? Sí me da menos 9,03 kilonewtons por metro. Sí, debería darles ese valor. Entonces, ese es el corte 2. No estoy hallando el cortante porque no me están preguntando por el cortante, por si acaso. ¿Sí? Pero aquí tendríamos que analizar si es que habría un punto máximo o un punto mínimo. ¿Cómo hallamos eso? Para hallar eso, nuestro cortante debe de ser igual a 0. Entonces, primero necesitamos hallar el cortante. ¿Cuánto sería el cortante? Ya habíamos dicho que la derivada del momento con respecto a la posición es el cortante. Entonces, hallemos, ¿no? La derivada del momento con respecto a la posición, eso va a ser igual. Esto va a ser 2. Con el 2 de acá se me va y me queda 7 por X menos 3. La derivada de esto es más 6,71. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces esto me va a quedar menos 7, X menos por menos más, 21, más 6,71. Igual a 0. Despejamos, tenemos menos 7X igual a me da un valor de 27,21. Y dividido por 7, X me da un valor de 3,95. Bueno, casi 96 de hecho. Sí, 96. Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, díganme. Por ejemplo, ¿por qué tomaste esa ecuación del momento y no la anterior, la primera? A ver, la ecuación del momento. ¿Te refieres Ah, a esto? ajá, a lo que dices que cuando el cortante es cero y tomas, o sea, sacas la derivada, pues no de ahí. ¿Por qué la haces con la segunda ecuación y no con la primera? ¿Hay alguna manera de saber dónde? Ah, ya. A ver, primero porque estoy analizando en el corte 2. ¿Sí? Ya. Ahora, yo hace un momento dije que no estoy hallando las fuerzas, el diagrama cortante, porque no me lo están pidiendo, pero sí lo puedo hallar aquí. Si me hubiese pedido, por ejemplo, el diagrama del cortante, bueno, obligadamente tengo que hallar la ecuación del cortante. En este caso, mi cortante, si lo hubiera hallado acá, la derivada del momento, que es el cortante, para este de aquí, la derivada de esto es 6,71. Y aquí tengo mi cortante. ¿Ya? Pero no me están pidiendo. ¿Por qué aquí sí lo hago? Ya, porque en este caso tengo que analizar para los gráficos, tú tienes que también tener en cuenta de que necesitas hallar los puntos máximos. Y eso también lo hallas, creo que en la forma gráfica. Te das cuenta cuando el cortante es 0. En este caso, cuando ustedes tengan una parábola, fijo, deberían analizarlo.
Si este valor, por ejemplo, me hubiera dado un valor de 10, ya no tengo necesidad de hallar mi momento máximo. En este caso me dio 3,96. Lo curioso es que nuestro corte 2 está entre 3 y 7, es decir, 3,96 es un valor que está entre esos dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que obviamente entre esos dos valores va a haber un punto máximo. Y si te das cuenta, esto es una parábola y de ley va a haber un punto máximo. Y más que todo porque la parte del término cuadrático, es decir, el término que está elevado al cuadrado, debe de ser negativo. Y obviamente va a ser una parábola que se abre hacia abajo. Y obviamente tiene un punto máximo. Y va a ser cuando x sea 3,96. ¿Y cuánto va a valer ese momento? Ahí reemplazo el X en la Exacto, función. exacto. Ah, listo. Gracias, Gustavo. Ya listo. 3,96 menos 3 elevado al cuadrado más 6,71 por 3,96. Entonces, el momento va a ser igual. Este método sí lo habían visto. Bien, en este caso mi momento máximo es 23,35 kilonewtons por metro. Entonces, ese sería el valor de mi momento, ¿no? Máximo. Perfecto, eso es para el corte 3. Como cabe recalcar, en el momento cuando x es igual a 7, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Estos puntos que estoy poniendo aquí, más que todo, es para que se den cuenta que son puntos importantes, más que todo a la hora de graficar. ¿Sí? Ahora solo nos falta el corte 3. Listo, para el corte 3 iría desde 7 hasta 10, que sería el tamaño total de la viga. Bien, aquí para esta parte ustedes pueden hacer un truco bonito, ¿no? O sea, yo he ido analizando de izquierda a derecha, pero no quiere decir que no se pueda hacer de derecha a izquierda. Y como yo ya analicé desde aquí hasta acá, hasta este punto, yo puedo analizar hasta acá. Es decir, puedo analizar este corte de aquí para acá y me va a dar lo mismo. Es decir, yo puedo hacer esto, pero hay que tener cuidado, ¿no? Yo trato de hacerlo de una forma que tiende a confundir menos. Espero que tampoco se confundan ustedes. En este caso, pues yo no tengo la reacción. Ahí no tengo reacciones, ¿sí? Porque es un volado. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? No tengo que ponerle nada. Lo que sí le tengo que poner es la nomenclatura. Como estoy tomando para este lado, miren cómo tendría que ir mi nomenclatura. Mi cortante hacia arriba y mi momento en sentido horario, que sería negativo, ¿no? Perdón. Entonces, aquí iría. Si toda mi viga tiene un tamaño de 10, y lo que estoy tomando, y bueno, el resto sería X, entonces este tamaño le voy a poner 10 menos X.
¿Correcto? Entonces, al hacer eso, yo haré lo siguiente. Bien, esto de aquí tiene un valor de 5 kilonewtons sobre metros. Y ahí está, ¿no? La carga concentrada 2. La carga concentrada 2 tendrá un valor de 5 por 10 menos x. Ojo, para singularidad esto no es válido. Recomendado que no hagan esto para singularidad. Ya, entonces la distancia que tendría de aquí hasta acá, pues obviamente sería 10 sobre x. Perdón, 10 menos x sobre 2. Perdón. Ahí está. Entonces ahora sí hacemos sumatoria, ¿no? En el corte. Sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Entonces tenemos, como no hay reacciones, sería menos, el momento es negativo, recuérdenlo, y esta fuerza con respecto a acá sería también negativo. Menos 5 por 10 menos x multiplicado por 10 menos x sobre 2. Entonces eso debe ser igual a 0. Mi momento va a ser menos 5 medios por 10 menos x al cuadrado. Entonces, ya teniendo esto, analizo de nuevo. Cuando, en este caso, cuando x es igual a 7 y cuando x es igual a 10. Cuando x es igual a 7, ¿cuánto será mi momento? Alguien preguntó. Déjenme ver una cosa. Ah, es 2, no es 5. Ah, tiene razón, es 2. Correcto, es 2. Bueno, no varía mucho, ¿no? 2, 2. Y 2. Bueno, aquí se me simplifica y solo me va a quedar 10 menos x cuadrado. Más sencillo. Entonces, sería menos 7 menos... Espera un minuto. Sería 10 menos 7 al cuadrado. Entonces el momento va a ser igual a... Esto me va a quedar 3 al cuadrado, 9 menos 9. Y el anterior fue 9,03. O sea, que por ahí va la cosa. Si se dan cuenta, o sea, prácticamente si está bien, si cierra en el momento que nosotros queremos. O sea, que cuando x es igual a 7, el momento es igual, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro análisis está bien. Sería un poco Ponme ilógico aquí, que... actualizar la numeración de ¿Perdón? la milla. No logré escuchar, se te escucha entrecortado. Igual si no, puedes escribir en el chat por si acaso. Bien, entonces el momento va a ser igual a menos, así, 10 menos 10. Y esto pues me va a quedar igual a 0. Que está bien, porque en ese volado, pues obviamente en este punto, como es una carga distribuida, todo lo que se aplica ahí depende de la distancia, es decir, es uniforme. Y todo lo que es uniforme en este sentido, si yo pongo una distancia infinitesimal de ese extremo, la carga distribuida, eso me va a dar un valor aproximado a 0. Entonces, por lo cual, el momento, pues está bien que sea 0. Listo, entonces ya teniendo todo esto, procedemos al gráfico. Bueno, el gráfico en este caso, yo lo voy a graficar con el momento positivo hacia arriba. Así lo grafica el ingeniero, ¿verdad? Momento positivo hacia arriba. Sí, O hacia... momento positivo arriba. Ok. Con presión arriba y presión abajo cuando está positivo. Listo. Entonces vamos a graficar así tal cual.
Entonces los puntos donde irían sería, bueno, 3, 7 y 10. Vamos a hacerlo un poquito más. Mejor aquí. 3, 7. Y por acá sería el 10. Bueno, por ahí va la cosa. Y pues aquí sería el momento y la distancia. Entonces, como sabemos, en el primer punto es una recta. Y cuando x igual a 0, el momento es 0. Que cuando x igual a 3, esto me da un valor de 20.13. Es decir, que esto sería más o menos así. Digamos que esto es 10, esto es 20, aproximadamente por aquí, ¿no? Ese va a ser el primer punto. Vamos a graficarlo con verde. Y eso va a ser ahí. Es una recta que va desde 0 y tiene pendiente positiva. Es decir, que está bien. Entonces, ¿qué más sigue? Aquí viene esta parte, cuando x igual a 3, 20.13, que es el punto que hemos graficado. Y luego tenemos que cuando x igual a 7 es menos 0.3, o sea, es menos 9, algo así. O sea que al menos aquí me dio un valor de, por esta zona, ¿no? Porque estoy tomando cada dos cuadros en M, en el eje Y, por así decirlo, como positivo, ¿no? No, como 10, lo siento. Y luego tenemos el valor máximo, ¿no? Que cuando x es igual a 3,96 me da un valor de 23.35. Un poco elevado. 3,96 sería por esta zona. Es decir, que sería más o menos por aquí. Entonces esto sería algo así. Y luego llega hasta este punto. No. Si esto ya de una empieza a decaer. Ajá. O sea, viene ahí. ¿Ya? Y obviamente aquí no va a haber valor máximo, ¿no? Si yo derivo esto, pues me va a dar que el valor máximo está exactamente en 10. Lo pueden comprobar. Y si está exactamente en 10, pues es decir que esto llegaría directamente así. Sería una parábola de esta índole. Y listo. Ahí tenemos nuestro valor, nuestro gráfico del momento, con lo que necesitamos, pues, ¿no? Este valor de aquí, como habíamos dicho, era un valor de 20,13. El valor máximo es 23, ¿cuánto decía? 23.35. Este valor es menos 9. Y bueno, ya esos son los valores más notables. Y listo. Ese es el valor de... Ese es el gráfico del momento que ustedes tendrían que haber analizado, ¿no? Podemos corroborar esto en SAC para ver qué tal nos va. Para analizar todas las reacciones, el gráfico más que todo. ¿Ya? Déjenme compartirles la pantalla de SAC. Vamos a ver si es cierto. Entonces ponemos un nuevo modelo. Déjenme compartirles todo la pantalla porque pasa que para que también vean paso a paso lo que voy haciendo, al menos las personas que no manejan SAC. ¿Quiénes de los que están aquí han manejado antes SAC? ¿Alguien ha manejado SAC antes?
Bueno, asumamos que sí han manejado SAC antes, entonces Mejor asume que no. No, deberías yo no, asumir que yo, Digo, yo ellos han tuve manejado. que, o sea, yo pasé manejo 2 por los otros programas, por AutoCAD y todo lo demás. Cuando tocó SAP, prácticamente esas actividades no las entregué ni el examen, así que ya, entonces asumamos no que no. pude Bueno, hacer nada en SAP. esta es la interfaz de SAC y cada que vayan ustedes a crear un nuevo modelo, yo por lo general siempre coloco Grid Only. Con esto nosotros vamos a... Estos valores de X, Y y Z son valores que ustedes tienen que considerar que el programa lo ve de esta manera. Las alturas las toma como Z. Así. Esto es Z. Esto es X. Y esto es Y. Es decir, que nosotros siempre vamos a ver el plano Z y X. Para graficar, por ejemplo, la viga que tenemos, nosotros tenemos esa viga y tenemos ese volado. Entonces, si yo hago una especie de malla para graficar esto, lo que voy a hacer es una malla, algo así. En X, ¿cuántas rectas tengo? Pues en X tengo 3 rectas. Y en Z solo voy a tener una. Y en Y, pues solamente voy a ver un puntito. Que pues le puedes poner 1 también. El que me interesa, pues va a ser X, que voy a colocar 3. El resto voy a colocar 1. Y el resto voy a colocar 1 también. Y que le pica la nariz. Anda con la ley. A ver, vamos, copia la primera actividad. Vamos. Apaguen el micrófono, por favor. Gracias. Listo, entonces hasta ahí es lo que le podemos... Esto lo pueden modificar también, pero eso se lo pueden modificar después. La dirección en X, pues tengo que irle modificando varias veces porque aquí tengo 2 mallas. Entonces yo prefiero modificarle luego, ¿no? Y le damos OK. Entonces yo veo este Y y X, ¿no? Y en realidad lo que quiero ver es el plano XZ. Y aquí está, ¿no? Pero no quiero eso. Quiero editar el plano, ¿no? Y voy a modificarlo, ¿no? Y aquí está. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que me dice es que, bueno, de 0 a A, que es el dato que me has mostrado en X, ¿qué sucede? Hay una distancia de 0 a 6 y nuestra viga tiene 7, si más no me equivoco. Exacto. Y aquí, pues, en realidad, llega a 10. Y listo. En los otros no tengo que modificar nada porque no estoy haciendo nada en esos ejes. Más bien es en X. Y OK. Y se acomodó, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí voy a empezar a graficar mi viga. Bueno, a graficar mi viga yo vengo y coloco con Draw Frame, que me permite hacer lo que es el gráfico de la barra, ¿no? En este caso, pues la viga. Y ahí está graficada mi viga. Listo. Luego vengo a asignar. ¿Qué tengo que asignar? Las restricciones, que serían los apoyos. Si no más me doy cuenta, déjenme ver el problema. El problema es el primero en este punto. Déjenme, ahora sí. En ese punto tenemos un apoyo. Listo, ahí está el apoyo. ¿Qué pasa con este otro punto? En ese otro punto hay un apoyo deslizante. A ver.
Ok, hay un problema. No importa. Vamos a dibujarlo de nuevo. Parece que lo que primero tenemos que hacer es graficar esta sección de la viga. Y ahí recién voy a poder asignarle las restricciones. Es decir, que aquí tengo que graficar primero el apoyo fijo. Y aquí voy a poder agregarle el apoyo deslizante. Ajá, ahí fue. Y bueno, ahora sí, ya que tengo graficado eso, sin ningún problema le puedo agregar la otra sección de la viga que me faltaba. Y listo. Ya, eso no lo necesito. Entonces, ahora sí, ¿no? Para esa sección, tengo que agregarle lo de los 7 kilonewtons, ¿no? Entonces, vengo aquí. En esta parte es donde yo coloco las cargas distribuidas. Y aquí lo que te representa es la distancia relativa. ¿Qué significa eso? De que, déjenme borrar los otros gráficos, de que prácticamente en relación de la distancia va a estar 1 representa toda la distancia de esa sección de viga, que en este caso sería entre 0 y 7, y lo de acá pues sería este 0.25, la cuarta parte, y esto las 3/4 partes. Y bueno, en ese punto me representa cuánto va a ir cada carga. Entonces, si lo hago con la distancia absoluta, pues aquí puedo colocar las distancias. Pues, no, bueno, en punto 0, y voy a colocar que a una distancia de 3, pues voy a tener 7, ¿no? 7 kilonewtons metros. Y aquí, pues, a una distancia de, pongámosle 3.5, pues también voy a tener una distancia de, perdón, sí, le voy a poner 7. Y cuando sea 7, que ya es la distancia total de esa sección de vigas, si se dan cuenta, solo está seleccionada esa parte, pues también va a ser 7. Si le pongo aplicar, y obviamente aquí gravedad lo que indica es la dirección, ¿no? En el sentido de la gravedad, y aquí sí es que puedo ponerle un momento o algo más. Puedo poner aplicar. ¿Qué sucedió aquí? En esta parte me refleja, si no le pongo nada aquí, ¿qué sucede? Pues va a pasar de que me va a considerar que esa sección, ok, bueno, entonces si ahí está 0, vas a decirme que estás aplicando una carga triangular. Desde 0 subió a 3. Entonces lo que voy a hacer aquí es empezar desde 3 y 7. Y aquí le voy a poner una distancia de 3.5, 7, y aquí le voy a poner cuando sea 4. Si hago eso, bueno, parece que no se modificó. No importa. Lo vuelvo a seleccionar y vuelvo a agregarle, ¿no? Ahora sí. Y se colocó la carga de 7, ¿no? Eso quedó almacenado. Si, por ejemplo, hubieran querido ponerle directamente a toda la viga, pues simplemente ponían aquí el valor y se aplicaba una vez que ya la han seleccionado. Y ponemos OK, y aquí ya no he hecho nada. Ahora voy con la siguiente parte. La siguiente, pues me pide tal cual lo mismo, ¿no? Pero es así, aquí le puedo poner todo. Tengo que agregarle a lo existente, porque por lo general a veces se borra lo anterior. Ya, pero este de aquí va a tener solo 2. Y bueno, aquí le puedo poner esto, y pues aquí va a ser 2, 2, 2 y 2. Le ponemos aplicar. Y OK. Y listo, ya tenemos nuestra viga graficada. Ya está ahí todo lo que necesitamos. Entonces procedemos a simularla, ¿no? Podemos correr el análisis. Aquí te muestra la carga muerta, que es lo que representa la viga, pues eso no lo voy a correr. Lo que es modal, eso es otra cosa. Y ponemos correr ahora. Aquí les va a pedir que guarden el archivo. Vamos a llamarle ejercicio
1. Bueno, le vamos a llamar RM2. Y está corriendo el análisis. Y listo, ¿no? Ahí lo que se muestra es cómo la viga se ha deformado. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo serían los diagramas. Bueno, aquí está el fuerza axial, eso no va a haber nada. Quiero ver el del momento. El momento es 3,3. Y si se dan cuenta, se muestra de esa manera. No entiendo por qué se muestra así. Ya, ok. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al parecer SAC te lo muestra al revés. Déjenme mostrar acá. Ya, ok. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí, como les decía, ¿no? SAC lo muestra al revés. ¿Ya? Como en nuestro plano, ¿no? En nuestra viga está recto y luego sube, ¿no? Baja, y luego vuelve a bajar. Tal cual como lo muestra en la pizarra. Solo que al revés. Hay un pico en esa sección y luego está esta otra parte. Si se dan cuenta, esto está recto y luego, pues, ahí decae, ¿no? Y ahí está, ¿no? El gráfico lo muestra al revés. Déjenme mostrar lo que serían las cargas. Déjenme ver. ¿Dónde mostrábamos las cargas? Creo que era aquí. No, esto no es. Lo que me interesa ahora es mostrarle las reacciones. Déjenme ver si está mal ingresado. Pero lo que me interesa saber es el gráfico, ¿no? El SAC te lo muestra al revés. Y eso ya es suficiente. Porque sí tenemos los gráficos tal cual, ¿no? Que era lo que me interesaba. Déjenme ver las reacciones, es lo que me interesa. $50.52. Hay un problema aquí en el SAT. Bueno. Porque deberían salir los valores proporcionales a los que hemos puesto. Que es de 7 y 2. Y sí debería salir tal cual. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que el gráfico sí está demostrado cómo sale. Que es lo importante. Ahora sí podemos ir contestando las otras preguntas. Que dice que calculemos el esfuerzo de compresión cuando X es igual a 0. Bien, cuando X es igual a 0, ¿qué sucede? Y ahí podemos ir nosotros reemplazando. Dice el esfuerzo de compresión o tracción. Bien, para eso yo voy a mostrarles una cuestión. ¿Alguien sabe cómo más o menos la viga se les va a deformar? Bueno, ya vimos cómo la viga se deformó en SAC. Eso fue lo bueno de verla también, ¿no? Cómo se va a deformar. Nosotros tenemos aquí nuestros apoyos. Y según lo que vimos, nuestra viga va a tener esta deformación. Va a deformarse de esta manera. Y luego se va a deformar así. ¿Qué sucede? Si lo hago un poco más
más 2D. La viga va a tener esta forma. Suponiendo que es rectangular. La viga va a tener un eje neutro. Y están nuestros apoyos. ¿Qué va a suceder? Esta sección que está aquí arriba, les pregunto, ¿va a estar en tensión o en compresión? En compresión. Ya. Sí y no, porque habrá secciones en las que nuestra viga, hasta este sentido sí, va a estar en compresión. Exacto. Pero ¿qué pasa en esta zona? Esto va a estar en tensión o en compresión. ¿Sí se dan cuenta en esta zona? ¿Estará en tensión o en compresión? ¿Perdón? No. Sí. Ya, esa zona estará en tensión. Exacto. Esto va a ser en tensión. Si se dan cuenta, si yo saco un pedazo de aquí, va a estar en esta sección. Esta parte de aquí va a estar más abierta, es decir, se está tensionando y lo de acá abajo está comprimiéndose, ¿no? Es decir, esta parte de aquí abajo, hasta digamos donde llega el punto más bajo, perdón, sí, el momento máximo, es ahí, eso está en tensión, ¿no? Vamos a ponerle positivo, 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 que aquí arriba estaría negativo. Negativo, 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 negativo. Hasta que empieza acá. Y acá esto se empieza a tensionar. Es decir, empieza a abrirse, que eso quiere decir que estará en tensión. Y lo mismo acá. Compresión, compresión y compresión. Entonces ahora sí podemos ir contestando. En la primera pregunta les dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando el esfuerzo, calcula el esfuerzo a compresión, cuando X es igual a 0? ¿Qué pasa cuando X es igual a 0? Sabemos nosotros que nuestro esfuerzo es igual al momento por C, que vendría a ser la distancia a la cara más externa, sobre la inercia. En este caso, ¿qué sucede? Bueno, resulta que el momento, ¿cuánto vale cuando X es igual a 0? Por aquí tenemos esa respuesta. 0, 0. Pues es 0, ya sea en tensión o ya sea en compresión. En ese punto, no se está moviendo esa sección de la viga. Pues nuestro momento es 0. Nos pregunta también en la cara superior o inferior. Bueno, la cara superior es la parte de acá arriba. ¿Sí? Bueno, nos pregunta dónde ocurre si es en compresión o en tensión. Si en la cara de arriba o en la cara de abajo. En la cara de arriba, ¿qué está? ¿En tensión o está en compresión? Con lo que les he analizado aquí. Arriba es compresión. Estaría en compresión, ¿verdad? Sí, porque en la parte de abajo pues está tensionando, ¿no? Entonces, obviamente arriba sería compresión. Y en la parte de abajo, en la cara de abajo, sería tracción o tensión. ¿Sí? En esta parte de acá sería al revés, porque para acá ya sería que se está tensionando y abajo más bien se está comprimiendo. ¿Ya? Entonces, ya sea en la cara superior hay tensión y en la cara inferior pues habrá tracción o tensión. Luego les preguntan, bueno, el esfuerzo de tracción. Bueno, ya sabemos que como el momento es igual a 0 en ese punto, obviamente, pues el esfuerzo
de tracción, bueno, de compresión y de tracción. En ese caso, el esfuerzo de tracción, pues va a ser 0. ¿Sí? Vamos a la parte C. Les preguntan, bueno, calculen el esfuerzo a compresión cuando X es igual a 5. Bueno, vamos a ver, ¿será de tensión o será de compresión? Bueno, cuando X es igual a 5, si se podrán dar cuenta, la viga está aquí. Está analizando más o menos en este punto. Por esta zona. Vamos a ponerle en color rojo. Es decir, estaría por esta zona. Si es en esa zona, ¿qué sucede? Ahí, en la parte de arriba, habrá compresión. Y en la parte de abajo habrá inflexión. Entonces, ahí al ojo, ¿qué cara nos preguntan? El esfuerzo a tracción, perdón, a compresión. Si ocurre en la cara superior e inferior. El esfuerzo a compresión, ¿dónde ocurre? ¿En la cara de arriba, que es superior, o en la cara de abajo? Digan ahí ustedes mismos. ¿Dónde ocurre la compresión? ¿En la cara superior o en la cara inferior? Superior. En la superior, ¿verdad? La compresión ocurre en la cara superior. Exacto, en la cara superior. Entonces ahora sí podemos hallar el esfuerzo a compresión. Bueno, ¿y el esfuerzo a compresión cuál sería? Cuando X igual a 5 sí tenemos, ahí nos sirven de pelo estas ecuaciones que hemos hallado aquí. Con el gráfico no nos tendríamos que haber hallado por singularidad. Sí, sí, pero las puedes hallar con las ecuaciones que usaste antes para hallar el gráfico, ¿no? Entonces, cuando X es igual a 5, el momento es igual a menos 7 medios por 5 menos 3, si más no me equivoco, al cuadrado, más 6,71x. Por 5, perdón. Ajá. Entonces, el momento cuando X es igual a 5, ¿cuánto sería? A mí me dio un valor de 19.55. No sé si a alguien le dio un valor diferente. Y obviamente aquí sí necesitamos la inercia. Inercia es igual a base por altura al cubo sobre 12. La inercia en esta viga, según nos dicen, es un valor de 60 para la base. Perdón. 0.4 para la base. Obviamente que aquí ya la estoy dejando en metros. Y para la altura, 0.6. Entonces, la inercia, 0,4 por la altura, que es 0,6 sobre 2. ¿Cuánto nos va a dar eso? Tenemos un valor de 0,072 metros a la cuarta. Entonces, ahora sí vamos a calcular el esfuerzo a compresión. Bueno, el esfuerzo a compresión es el momento. Obviamente, aquí va la cuestión. ¿Cuánto vale C? ¿Alguien tiene idea de cuánto vale C? Recuerden que la fórmula es el momento por C dividido por I. ¿Cuánto valdría C? 0.3. 0.3. ¿Por qué? La mitad de la Ya, porque se toma, exacto, no se toma justamente. Espera un minuto.
¿Por qué? Porque siempre, a no ser de que le pregunten lo contrario, que sí se puede dar el caso, este va a ser su eje neutro. ¿Ya? Recuerden que cada esfuerzo que ustedes tomen va aumentando hasta llegar a un valor máximo de esfuerzo, que siempre ese valor máximo de esfuerzo se va a dar en la parte externa. Por eso es que les hacen este gráfico, ¿no? Un gráfico de esta índole. No sé si se los habrá hecho el ingeniero, estoy seguro que sí les ha de haber hecho ese gráfico, ¿no? El gráfico de los esfuerzos. Todos estos son esfuerzos, de los cuales ustedes van tomando desde la parte central hasta la parte más externa. Y obviamente, ya sea de tensión o compresión, el esfuerzo máximo se va a dar en las caras externas. ¿Sí? Entonces, siempre que le pregunten el valor de C, pues obviamente va a ser. Puede que en algún momento le pongan o le pregunten, ¿no? Una distancia de Y cualquiera. La fórmula original es esa. Y obviamente Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues aumenta o disminuye. Si llega a ser 0 en el centro, pues estamos hablando del eje neutro, ¿sí? Entonces, obviamente, en el eje neutro se vuelve 0 los esfuerzos, ¿sí? Entonces, tengan claro esa parte, ¿no? Entonces, como dijo por ahí un compañero, al ser la mitad, recuerden que esta parte, esto es 0,6 y esto es 0,4. Pues la mitad pues va a ser 0,3. Más rápido. Entonces, ahora sí procedemos a reemplazar valores. El momento es en kilonewtons, tengan en cuenta eso. Es 19,55 por 10 al cubo porque está en kilonewtons. Y es 0,3 porque son 60 centímetros. Y en metros pues es 0,3. Y todo eso pues dividido para 0,0072 metros a la cuarta. Entonces mi esfuerzo de compresión, ¿cuánto va a ser? Y eso pues da un total. Perdón. Me da un valor de 814.583. Punto 33 newtons sobre metros cuadrados. Que eso pues sería aproximadamente unos 814 o mejor, ¿no? Así. 0,81. Podemos redondearlo a 82 megapascales. 3 y 3, por si acaso. Ese va a ser el valor de nuestro esfuerzo de compresión para lo que sería la viga a una distancia de X igual a 5. Por último, que también lo pregunta,
Nos dice el esfuerzo de tracción cuando X es igual a 9. Y asimismo pregunta, ¿no? Si ocurre en la parte superior o inferior. Bueno, en la parte de aquí, creo que en este caso no es S, no es C, es D, lo siento. Pero bueno, ya ahí ustedes han estado atentos, así que saben qué es lo que se estaba haciendo. Entonces, ¿qué sucede en la parte cuando X es igual a 9? Cuando X es igual a 9, pues le voy a poner estos datos. Aquí cuando X es igual a 5. Y acá pues sería cuando X es igual a 9. O sea, a 1 metro de distancia del final de la viga. Es decir, aquí cuando X es igual a 9. Dice el esfuerzo en ese punto. El esfuerzo de tensión para esta viga ocurre en la cara de arriba o en la cara de abajo. ¿Qué dicen ustedes? El esfuerzo de tracción. ¿Qué La dicen? superior. Sería en la superior, ¿verdad? En la cara superior se daría el esfuerzo de tracción. Y está bien. Entonces, ya saben en qué cara. Y le ponemos cara superior. ¿Cierto? Listo. Coincidencia que ambas hayan sido en la cara superior, pero es lo que nos preguntan, ¿no? Entonces, asimismo, necesitamos el momento cuando X es igual a 9. Y aquí teníamos nuestra ecuación del momento. Aquí está, ¿no? Bueno, aquí ya sabemos que se simplifican, pues sería menos 10 menos X al cuadrado. Obviamente el momento, pues no podemos obviar el signo. Entonces, esto sería menos 10 menos 9 al cuadrado, pues esto sería nada más y nada menos que menos 1, ¿no? ¿Cierto? Kilonewtons sobre metro. Obviamente que el signo lo podemos, perdón, por metro. Obviamente que hoy podemos obviar lo que es la parte del signo. Entonces, asimismo, el momento para la inercia. Eso sería atracción, ¿no? Obviamente aquí sale porque es al revés. En este caso, tendremos, como es 1 kilonewton, pues aquí sería 1000, ¿no? Directamente. 1000 newtons por 0.3, que ya sabemos que es a esa distancia. Y, ¿dónde está el resto? La inercia, ¿no? Nuestro esfuerzo de tracción en ese punto será me da un valor de 41.666,67 kilonewtons sobre metro cuadrado. Listo. Entonces ahí ya tenemos, perdón, no es kilonewtons, es newtons. Por algo lo estoy multiplicando por. Podríamos dejarle nada más en 41,67 kilopascales. Ya saben que esto es pascal y por nomenclatura, pues, usando prefijos, pues, lo dejamos en kilopascal. Entonces, y eso sería todo de este ejercicio. Lo que nos pide. ¿Qué tal lo vieron? ¿Fácil, difícil? Eso es todo. Con el gráfico y con las respectivas preguntas. El gráfico es lo que obviamente va a ser un poco más complicado. Bueno, no complicado, sino más tedioso porque tienen que ir haciendo cortes.
Para el método de las ecuaciones diferenciales, ¿cuál era lo tedioso? Lo tedioso es que obligadamente ustedes necesitaban sacar el gráfico del cortante. No es algo directo que ustedes tenían que haber hecho. Tenían que haber analizado el gráfico del cortante en este ejercicio, ¿no? Si los hubiera pedido el gráfico del cortante, maravilloso, obviamente, tienen que hacerlo por obligación. Pero en este caso las ecuaciones pues resultan más efectivas, ¿no? Porque si bien es cierto, gráficamente tendrían que haberlo hecho, o usando singularidad tendrían que haber hallado pues las ecuaciones a cierta distancia, pues, ¿no? Como es a x igual a 9 y a x igual a 5. Pero si ya las teníamos acá, pues simplemente las usamos, que es lo que yo hice aquí. ¿Sí? De ahí el resto, creo que todos los ejercicios que me pasaron son lo mismo. Déjenme ver otro. Solamente tenemos media hora para terminarlo. Ya dependerá de cuánto nos demoremos. Pero hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio, a lo que se ha hecho? ¿Les ha quedado claro? Hablen con confianza nomás, no pasa nada. Bueno, parece que no tienen preguntas. Bien. Bien, solamente tengo aproximadamente 20 minutos para resolver otro ejercicio, pero como se dieron cuenta desde que inicié, nos vamos a tardar bastante. Aunque creo que con este ejercicio es suficiente, ¿no? Déjenme ver si abro otro. Denme un minuto. Puedes hacer el número 4 de impar. El que hice no fue el número 4. Iba a ser el... Me Es que es pidieron. par, es que este man manda impar. Espérate, me pasaron uno aquí. Uno con un volado. A ver, voy a hacer este de aquí. Ya. Bien, entonces tenemos ese ejercicio, les piden lo mismo, solo que en este tiene una particularidad de que les preguntan los puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir esto de puntos de inflexión? Los puntos de inflexión vendrían a ser los puntos en los cuales ocurre un cambio de concavidad. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, cuando tienen una curva de esta índole, les preguntan en qué punto, pues la viga va a cambiar, pasa de ser una curva que está cóncava hacia abajo a ser una curva cóncava hacia arriba. ¿Ya? Entonces, digamos que este vendría a ser el punto de concavidad. En el anterior, ¿hubo un cambio de concavidad? Sí, claro que hubo. Por ejemplo,
Gráficamente, nuestro cambio de concavidad, si se dan cuenta, aquí esto, normal. Ojo, y aquí empezó un cambio. Bueno, eso tampoco es un cambio de concavidad, si se dan cuenta. Porque de aquí es una curva que pasó de estar abierta hacia arriba, pero acá esto sigue, perdón, abierto hacia abajo, pero acá sigue abierto hacia abajo. Eso no es un punto de concavidad, por si acaso. ¿Sí? Ni este es un punto de inflexión. Perdón, punto de inflexión, no punto de concavidad, punto de inflexión. Esos no son puntos de inflexión. Podríamos llamarle puntos críticos, en donde la función no es suave, hablando matemáticamente. ¿Ya? Porque les pregunta puntos de inflexión y eso es un concepto más que todo matemático, ¿no? En cambio, aquí no hay cambios de puntos de inflexión. No los hay. Aquí ya les muestro, como se podrán dar cuenta. A no ser de que esto hubiera sido así, eso sí se hubiera convertido en un punto de concavidad, punto de inflexión. Ahí sí. Pero dado que no es así nuestro gráfico, obviamente no es un punto de inflexión. Eso es para que tengan contexto de qué es lo que les pide el problema. ¿Sí? Eso sí sería un punto de inflexión, porque dada mi curva, ok, está abierta hacia abajo, pero aquí está abierta hacia arriba. Ese sería un cambio de concavidad, es decir, un punto de inflexión. ¿Ya? Eso se veía en Matemáticas 1 cuando les ponían a hacer problemas del criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada, máximos y mínimos, concavidades. Bueno, eso. En este caso, asimismo, tenemos dos reacciones, pero esto tiene un voladizo. No hay ningún problema. Ya más o menos sabemos cómo hacerlo más rápido. Asimismo tenemos las dos reacciones. Tenemos la reacción en A, la reacción en B. Esto que está aquí, pues, asimismo, no de 2 kilonewtons, como antes. Va a estar exactamente en la mitad. Y esto también va a estar en la mitad. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, nuestra viga va a tener fuerza concentrada 1 y fuerza concentrada 2. Esa fuerza concentrada 1 va a ser una de, como les había dicho, ¿no? De aquí hasta acá, va a tener un valor de 3. De aquí hasta acá, va a tener un valor de 6. De aquí hasta acá será 2. Y de aquí hasta el otro lado, pues va a tener un valor de 4. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestras distancias y nuestro diagrama de cuerpo libre. Este, en por sí, si es que les llega a pedir diagrama de cuerpo libre, este ya sería su diagrama de cuerpo libre. Entonces, proseguimos. La fuerza concentrada 1 tendrá un valor de 2 multiplicado por 3. Perdón, 6. Recuerden que es todo donde está aplicado. Sería 12. La fuerza concentrada 2 va a ser 7 multiplicada por 4, que será 28 kilonewtons. Listo, entonces ya tenemos esas dos secciones ahí. Ahora sí procedemos con sumatoria de momentos. Voy a hacerla en este punto, en la reacción, en el punto B. ¿Cuánto será eso? Entonces, con respecto a este punto, esta fuerza me genera un torque en sentido antihorario.
que va a ser un valor de 28, como es positivo, antihorario, a una distancia de aquí hasta acá, sería de 2. Luego, la reacción A me genera un torque negativo, sería menos reacción en A, multiplicada por una distancia de 4 con respecto al punto B. Por último, esta de aquí sería 4, de aquí hasta acá serían 3, es decir, sería 7. Esa me genera un torque positivo, 7, por la carga concentrada 1, que es 12. Y eso es igual a 0. Entonces, nuestra reacción en A sería igual sería 140 dividido para 4. Sería un total de 35 kilonewtons. Ya tenemos nuestro primer valor. Y así procedemos con sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. Tenemos la reacción en A más la reacción en B menos 12 menos 28. Pasando al otro lado, la reacción en A va a ser igual a, bueno, 12 y 28 serían 40, ¿no? Es decir, que sería 40 menos 35, que es la reacción en B. Nos da un total de 5 kilonewtons. Y esa es la reacción en A. Perdón, la reacción en B, lo siento. Aquí sí era A. Esto es más lejos. Sí, porque reacción en B es 35. Oh, aquí sí, sí estamos bien. Sí es 35, pasa la reacción en A al otro lado, que es lo que hemos hallado. Negativo y listo, sí estamos bien. Entonces, o sea que prácticamente la mayor cantidad de fuerza se acumula en el apoyo A. Entonces, ¿qué más sigue? Teniendo esto en cuenta, ahora sí procedemos a hacer los cortes. Lo bueno es que aquí, al parecer, solo tendremos que hacer 2 cortes. ¿Sí se dan cuenta? A diferencia del anterior, pues esta parte solamente llega hasta aquí y la otra, pues, solo está afectada por esa parte de ahí. Y sí, ¿no? Si llega hasta esta sección nada más. Entonces este sería mi corte 1 y este será mi corte 2. Entonces, haciendo el corte 1, ese corte 1 está entre 0 y 6. Al estar entre 0 y 6, tenemos esta sección. Nada más. Y obviamente que va a estar la fuerza cortante y el momento. Ya habíamos hablado de ese estándar, así que por eso lo estoy colocando. Y esto pues será una distancia X. No nos olvidemos que en la parte de en medio pues va a haber una carga concentrada, ¿no? Que representa una sola carga de esa fuerza distribuida. Entonces, haciendo sumatoria de momentos en donde dice el corte, tendré el momento, esta fuerza, la fuerza concentrada 1, ¿cuánto es? Esto es 2 kilonewtons sobre metros, y a una distancia X, pues esto será nada más y nada menos que X. La distancia a donde se le aplicara será X sobre 2. Entonces, si esto es en sentido horario, va a ser positivo, antihorario será positivo, 2x por x sobre 2. Y eso igual a 0. En total, esto pues nada más será menos x al cuadrado. Que está bien, pues es decir que se va a abrir, va a empezar así. ¿Sí?
Entonces, cuando X sea igual a 0, el momento obviamente será 0. Y cuando el momento, perdón, no va a ser así, sino va a ser así. Lo siento. Y cuando el momento sea, perdón, cuando X sea igual a 6 en este caso, pues el momento sea menos 6 al cuadrado, pues sería menos 36. ¿Sí? Listo. Ahora proseguimos con el siguiente corte. Bueno, el siguiente corte lo puedo hacer para el otro lado. Aquí no hay ningún problema. Más rápido. Porque si no tendríamos que analizar lo que ya está aquí y esta parte de acá, entonces se vuelve más complicado. Siempre descompliquen esa parte, no hay problema. El corte 2 está nada menos que entre 6 y 10. Entonces, esa sección sería de esta índole. Bueno, y aquí sí tendríamos que tener una fuerza, ¿no? La reacción que está aquí. No se olviden que aquí se iría una fuerza cortante en este caso hacia arriba y el momento en sentido horario. También tendríamos pues una carga concentrada, ¿no? Y esto pues tendría que ser de aquí para acá. Como antes, ¿no? 10 menos X. Coincidencia. Listo, entonces ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre de nuestra viga, ¿no? En ese corte. Entonces, la fuerza concentrada 2, ¿cuánto será? Esto era 7. Sería 7 que multiplica a 10 menos X. Ah, no se olviden que esta sería la reacción en B. Nuestra distancia desde el corte hasta acá sería pues 10 menos X sobre 2. Perfecto. Entonces ya tenemos esa parte ahí. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el corte. Y esto pues será igual a 0. En sentido horario, antihorario positivo. Tenemos el momento que sería negativo porque está en sentido horario. Esta fuerza concentrada que también sería negativa porque está en sentido horario, que sería 7 por 10x, x menos x, por 10 menos x sobre 2. Y luego multiplicado, esto está en sentido horario. La reacción en B, ¿cuánto nos dio? 5 kilonewtons. 5 por una distancia de 10 menos x. Y eso igualado a 0. Entonces el momento va a ser igual a 5 por 10 menos x, solamente lo estoy ordenando, menos 7 medios por 10 menos x al cuadrado. Todo eso. Y así mismo, ¿no? Cuando x es igual a 6, ¿cuánto será? El momento va a ser igual a 5, que multiplica 10 menos 6, menos 7 medios, que multiplica a 10 menos 7 al cuadrado. Perdón, 6, no 7, 6. Debería darme menos 36, tal cual. Veamos. Y sí, me dio un valor de menos 36. Sí, que me indica que está bien, ¿no? Cuando x es igual a 6.
Y cuando x es igual a 10, obviamente esto se vuelve 0. 10 menos 10 es 0 y 10 menos 10 es 0. Entonces nuestro momento en ese punto va a ser igual a 0, cosa que estaría bien. ¿Sí? Entonces hasta ahí, todo bien. Entonces ahora procedemos a graficar nuestro diagrama. Por aquí, si más no me equivoco. A ver, 2. Ahora por acá. Bueno, aquí no. Ahí sería 6. Y agregar una fracción más. 1, 2, 3, 4. Aquí. Sí, y ahí estaría 10. Entonces me dice que es cuando es menos 36, cuando x igual a 0 es 0, el momento. No se olviden que esto es momento y esto es la distancia, ¿no? 10, 30, o sea que sería más o menos por aquí. Por ahí. Y pues como es una negativa, pues esto va más o menos ahí, ¿no? Bueno, menos pronunciada, pero por ahí va, ¿no? Es una curva. Y luego en 10, ¿qué sucede? El momento dio menos 36 y eso pues obviamente es una curva que también se abre hacia abajo. Y esto iría más o menos ahí. ¿Sí? Bueno, habría que ver si es que hay un momento máximo. Eso sí nos olvidamos de analizar. Si hay un momento máximo aquí, sabemos que el cortante debe ser 0. Es decir, que la derivada del momento debería ser 0. Esto sería obviamente menos 1, esto sería menos 5. La derivada de esto pues sería menos, con el menos adentro sería más 7 multiplicado por 10 menos x. Ya no estaría elevado al cuadrado porque eso ya bajó. Y obviamente que lo de adentro es negativo. Entonces esto quedaría 70 menos 7x igual a 5. Entonces tenemos que sería 7x igual a 70 menos 5 sería 65. Y 7 dividido para 65 sería nada más que 0.11. Perdón, 65 dividido para 7. Sería un valor de 9.28. Es decir, cuando x igual a 9,29 parece que hay un punto máximo. ¿Qué es lo que indica? ¿Cuánto valdrá el momento en ese punto? Bueno, en ese punto sería 5 por 10 menos 9.29 menos 7 dividido por 2 por 10 menos 9.29 al cuadrado. Y eso me da un momento de 1,78. Bueno, 79. Sería kilonewtons por metro. ¿Qué significa eso? Que nuestro momento en realidad llegó aquí. Exagerando, 9,28 es un valor, a ver, esto sería 6, 7, 8, 9. Es decir, 9,29 sería por esta zona. Un valor de 1. Es decir, que nuestro momento llegó hasta aquí. Ajá. Y luego llegó a 0. Ahí está. Ese es nuestro momento, ¿no? Pero ambos se abren hacia abajo y no son puntos de inflexión. No hay cambio de concavidad.
¿sí? Esto es un pico, no sé si es que su profesor tiene como concepto eso, como cambio de punto de inflexión, pero bueno, podrían llamarle punto de inflexión, pero sigue siendo de abajo, ambas se abren hacia abajo. Puede ser ese un punto de inflexión, le pueden decir eso, pero ese ya es el gráfico del momento, ¿no? ¿Sí? Esto ya es el gráfico. Y listo. Era más corto. Bueno, todavía me queda poco tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Si más o menos graficara solamente en SAC para ver nada más cómo sería la deformada de nuestro gráfico, yo me atrevería a decir que deformado esto tendría esta forma. Sería algo así. Y levemente estaría de esa forma. ¿Sí? Estoy seguro que sería de esa manera, ¿no? Sí, porque si se dan cuenta aquí, así estaría. ¿Ya? Pero podemos comprobarlo, ¿no? Bueno, no, por el tiempo no. Pero, como les decía, ¿no? No comprobemos nomás. No pasa nada. Es más rápido, ¿no? Entonces, mismo hacemos un valor, sí, guardemos. Hacemos otra vez nuestro grid. Serían 3 en X, una dirección y una dirección. Le ponemos OK. Ponemos en esta parte. No les estoy compartiendo eso, déjenme compartirles la pantalla. Ahora sí. Lo ponemos en X, Z, ¿no? Y aquí obviamente modificamos. El primero está bien porque sí es en 6, pero el segundo no porque es hasta 10 nada más. Y listo. Bueno, aproximadamente parece que no se nota mucho. Le dije que eran 10. Ponemos OK. Y ahí se disminuyó, ¿no? Entonces, asimismo, graficamos. Y luego de aquí a acá graficamos. Vamos a ver si se grabó tal cual como pensé. Agregamos las restricciones. En este punto iría un apoyo. Un apoyo, ¿verdad? Sí, un apoyo. Y en este otro punto iría un apoyo deslizante. Y OK. En este punto parece que está asignado una carga distribuida, ¿no? Que en este caso sería de 2. Eso sí se lo podemos aplicar directamente. Esto le suma de 4, ¿no? Entonces sería 0, 0, 0 y 0. Y le ponemos OK. Se pone de 4. Y eso creo que pasó en el anterior, por eso es que variaron ciertos datos, que no debería haber variado así. Porque le coloqué 2 veces, ¿no? Ya voy a corregir eso de ahí. Y ahora sí se lo ponemos a aplicar. Y ahí sale 2 como debería haber salido. Luego aquí sí sería de 7. Y es todo lo que se aplicará. Es decir, que aquí sería 7 directamente. Y OK. Listo. Entonces aquí simplemente simulamos. No corremos esto, eso no. No lo de arriba. Guardamos nuestro ejercicio. Y listo, ¿no? Ahí está. Bueno, no sé por qué las fuerzas varían mucho, pero están por ahí, ¿no? La primera creo que me dio 5, casi 5. Y ahí está nuestro gráfico, ¿no? Si se dan cuenta. Pero aquí quiero verla deformada. Eso es lo que quiero ver.
Si ven cómo, déjenme maximizar. Es como que levemente nuestra viga está levemente inclinada hacia la parte de arriba. ¿Sí? Sí, ahí está, ¿no? O sea que se la ve como que levemente levantada nuestra viga. ¿Ya? O sea, está algo así, ¿no? Es decir, que esta parte, para que se note un poco más, está hacia abajo. ¿Sí? Algo así, algo así. Demasiado. Algo así, y luego... algo así. Y luego baja. Y ahí, digamos que está por el apoyo por acá, ¿no? Algo así. Porque en esa sección, es decir, que toda esta parte de aquí estaría en tensión, 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 y esta parte ya vendría a estar comprimiéndose, ¿no? Algo así es como estaría nuestra viga. Entonces, ya viendo cómo estaba, regresamos a nuestra pizarra. Y ahora si borramos eso, que no lo necesitamos. Y listo. Entonces empezamos a contestar las preguntas. En el primero ya tenemos, dice, calcula el esfuerzo máximo a compresión en la cara superior de la viga. Indica a qué distancia X ocurre. El esfuerzo máximo de la viga, si se dan cuenta, en esta sección, si nosotros graficamos nuestra viga en 3D, sería algo así. Algo así sería nuestra viga. ¿Sí? En la parte de acá arriba estaría obviamente tensión, 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 tensión en esa sección. Aquí está nuestro otro apoyo y aquí está el otro apoyo. Hasta este punto y luego empieza a comprimirse en esta sección, ¿no? Obviamente que en la parte de abajo estaría en compresión, compresión. Y aquí ya estaría empezando en esa sección un poco a tensión. Exactamente en el punto donde está se genera un momento máximo, o en este caso podríamos decir un momento mínimo. ¿Sí? Ya, entonces, terminando esto, ya tengo que irme, lo siento, sería algo así. Déjenme. Nos pregunta el esfuerzo máximo, no la compresión de la viga. Entonces el esfuerzo máximo, ya, este es un esfuerzo mínimo, así que no era ahí, perdón, sino aquí. Ese es el momento máximo que se genera en toda la viga. Es el momento más grande y es el positivo. Entonces, en esa parte, y ahí dicen el esfuerzo máximo a compresión en la cara superior. Es decir, que en esa sección hay compresión y se está generando en la cara superior, ¿sí? En la parte de arriba. Es decir, que sería, ya, ahí. Entonces, el esfuerzo, perdón, el esfuerzo. Al momento por C dividido para la inercia. Y la inercia, en este caso 0.030. Bueno, ya lo vamos a calcular. La inercia es igual a la base por altura al cubo sobre 12.
En este caso sería la base 0,3. Y la altura es 0,6 al cubo sobre 2. Y sería dividido para 12. Eso me da un valor de 0,054 metros a la cuarta. Y luego el momento, que ya sabemos cuánto era, que era el momento máximo, 1.79. Esto sería 1,79 por 10 al cubo por la C, que sería 0.3 dividido para la inercia, que es 0,0054. Eso sería igual . Luego, 99.444,44 newton sobre metros cuadrados, que es como si fuera 99,4 kilopascales. Ahí está. Ese ya es nuestro valor del momento máximo a compresión. Ah, perdón, lo siento. Ese es el momento en la a compresión en la cara superior. No, sí estamos bien. En la cara superior, sí, estamos bien, ¿no? ¿Y a qué distancia ocurre? Pues en este caso, pues ya saben que ocurre a una distancia de x igual a 9,29. Ese sería el valor, ¿no? Luego les pregunta, calcule el esfuerzo mínimo a tracción que ocurre en la parte superior de la viga. O sea, lo mismo, ¿no? Pero ahora el esfuerzo máximo a tracción mínimo en este caso. Y ocurre exactamente en el apoyo A. Si se dan cuenta, en ese punto, la viga pues se está abriendo. Ya en la parte de arriba se está traccionando, ¿no? Y es este punto que está aquí, que es nada más y nada menos que menos 36. Es decir, que eso sería a 36 por 10 al cubo, asimismo por 0.3, dividido para la inercia, que ya la conocen. Y eso termina dando y eso nos da un total de 2 millones newtons sobre metros cuadrados, que eso en total sería 2 megapascales. De esa manera tenemos la parte C. ¿Y a qué distancia se da? Pues en este caso sería cuando x es igual a 6. Ya sabemos que eso ocurre en la parte superior, ¿no? Ajá. Y lo mismo me dice, calcula el esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo a compresión en la cara inferior. Es decir, que en este caso serían los mismos 36, ¿sí? Porque en ese punto es donde ocurre la parte más a compresión, ¿no? La parte más alta. Entonces sería lo mismo, ¿no? Pero en este caso sería en la parte de abajo. Porque en ese punto obviamente aquí la grafiqué de esa manera, pero tenía que haber sido algo así. Déjenme borrarlo. Esto sería algo así. Así. Ahí, ¿no? Y obviamente esto estaría abriéndose, ¿no? Que sería a tracción y la parte de abajo, pues a compresión.
como es a compresión, pues sería lo mismo que está aquí porque es el mismo menos 36 que ocurre en esa parte. ¿Sí? A ver, esperen. Un minuto. Bueno, está hablando de... Bueno, ya habíamos hablado que el primero a compresión es en esta parte. Y está bien. A ver. Y luego te pide el esfuerzo a compresión en la cara inferior. Bueno, en la cara inferior el esfuerzo máximo sería este, como les había dicho, que es pregunta compresión. Es decir, que lo mismo que van a hacer aquí sería para D. Y como te pide el esfuerzo máximo a tracción en la cara inferior, y a qué distancia ocurre, sería prácticamente este de acá. Porque este que les piden a compresión, sí es el más grande en este punto. ¿Ya? Pues sería en ese punto también que ocurre el esfuerzo máximo a tracción. ¿Sí? Que ocurre en la cara inferior. En esa cara inferior está ocurriendo la tracción, si se dan cuenta. Y en la cara inferior. En la cara superior sería compresión. ¿Sí? Y listo. Bueno, este ejercicio estaba más rápido, ¿no? Más demoro va a ser el gráfico que la parte de acá. Y bueno, eso sería todo, esos dos ejercicios por hoy. Así que espero que hayan entendido para que puedan resolver el resto. Lamentablemente tengo que conectarme para hacer otros deberes. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias. Imagínate, si tú te demoraste lo que te demoraste. Gracias, Yo porque ahí sí entendí un poco. para Ya. hacer uno me demoré como 4 horas. 4 horas es mucho, pero Sí, bueno, al principio sí ocurre. es que no entendí, decía, no, ¿cómo hago? O sea, no hallaba cómo hacer las ecuaciones hasta que le agarré el golpe. Es Es que que yo una de las cosas de también R1 es no que el aprendí casi ingeniero nada. Bueno, esta parte de más te R2 explica fórmulas. sí sirven las fórmulas, al menos en R1 sí sirven, pero ahora en R2 lo que van a emplear bastante son las de singularidad. Eso sí fijo. ¿Para qué? Al menos en la parte de flexión, porque son más de flexiones que cualquier otra cosa. Ya, entonces, tengan en cuenta eso. Y de manera aplicativa, tú imagino que directamente para estructuras y todo eso ya simplemente graficas en SAP y ya, y consigues tienes que hacer Lamentablemente, todo ese proceso. ya listo, de nada. Lamentablemente el área de estructuras en nuestra facultad está prácticamente muy infravalorada. Siendo sincero, no hay ningún buen docente que, bueno, la sepa dar.